Bienvenidos a España Verso. Y antes de que sigas viendo este vídeo, déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has planteado. ¿Cómo es posible que la nación que conquistó medio mundo, que creó el primer imperio global de la historia, que acuñó la frase donde nunca se pone el sol, acabara convirtiéndose en una potencia de segunda categoría? ¿Te has preguntado alguna vez qué errores monumentales cometimos para desperdiciar todo ese poder, toda esa riqueza, toda esa gloria? Porque hoy no vamos a hablar de batallas ganadas, ni de hazañas épicas. Hoy vamos a abrir el armario más oscuro de nuestra historia y sacar los esqueletos que preferimos mantener escondidos. Vamos a hablar de esas decisiones tan catastróficas, tan absurdas, tan vergonzosas que cambiaron para siempre el destino de España. Y te adelanto algo, algunas de estas historias te van a hacer hervir la sangre, otras te van a dejar con la boca abierta preguntándote cómo pudimos ser tan estúpidos. Pero todas, absolutamente todas, tienen algo que enseñarnos sobre quiénes somos realmente. Así que prepárate porque este viaje va a doler. Pero es un dolor necesario, porque solo mirando de frente nuestros peores momentos podemos entender cómo llegamos hasta aquí. Imagina el año 1588. España es la superpotencia indiscutible del mundo. El imperio donde nunca se pone el sol. Felipe II controla territorios en Europa, América, Asia y África. El oro fluye desde el Nuevo Mundo. Los tercios españoles son invencibles en los campos de batalla. Y entonces, el rey decide que es momento de invadir Inglaterra, de acabar con esa reina protestante llamada Isabel I que desafía el poder católico de España. Y así nace la Armada Invencible. 130 barcos, 30.000 hombres, la flota más poderosa jamás reunida. Y todos en Europa tiemblan porque saben lo que viene. Pero hay un problema. La preparación es caótica. Los barcos son lentos y pesados. Diseñados para el Mediterráneo, no para el salvaje Atlántico Norte, los suministros son insuficientes. Y cuando finalmente zarpan en julio de 1588, el desastre ya está escrito, las tormentas destrozan la flota. Los ingleses con sus barcos más rápidos y ágiles los acosan sin piedad. Los españoles intentan reagruparse, pero el clima es brutal. Las corrientes los arrastran hacia el norte rodeando Escocia e Irlanda. Y cuando finalmente los supervivientes regresan a España han perdido más de 60 barcos y 15.000 hombres. La superpotencia invencible acaba de sufrir su primera gran humillación pública. Y lo peor no es la derrota militar, sino el golpe psicológico. Porque el mito de la invencibilidad española se rompe para siempre, Inglaterra se convierte en potencia naval, y España comienza un lento declive que durará siglos, todo por la soberbia de creer que el poder es eterno. Pero si hablamos de vergüenzas, tenemos que hablar del mayor fracaso colonial de España. Y no me refiero a perder las colonias americanas, no, hablo de algo mucho peor. Hablo de Cuba en 1898, porque después de 400 años de dominio español en América, solo quedaban Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las últimas joyas del imperio. Y Estados Unidos, con su apetito expansionista, decide que es momento de arrebatárselas a una España debilitada y obsoleta. El pretexto llega cuando el acorazado Maine explota misteriosamente en el puerto de La Habana. Probablemente fue un accidente, pero los estadounidenses culpan a España. Y la guerra estalla en abril de 1898, y aquí viene la parte vergonzosa. España envía una flota anticuada con barcos de madera forrados de hierro, mientras los estadounidenses tienen acorazados modernos de acero. Es como enviar caballeros medievales contra ametralladoras. En la batalla de Santiago de Cuba, la flota española es aniquilada en 4 horas. 4 horas para destruir siglos de tradición naval. En Filipinas es aún peor. La batalla de Cavite dura 7 horas y termina con toda la flota española hundida sin que los estadounidenses sufran una sola baja mortal. Y España firma la paz en diciembre, perdiendo Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. El imperio definitivamente ha muerto. Y lo peor es que todos sabían que íbamos a perder. Los propios militares españoles lo sabían, pero el orgullo nacional no permitía aceptar la realidad. Enviamos a miles de jóvenes a morir en una guerra perdida de antemano solo para salvar el honor. Y esa derrota genera en España lo que se conoce como la generación del 98, intelectuales que se preguntan ¿qué salió mal? ¿Cómo caímos tan bajo? Y la respuesta es dolorosa, nos quedamos anclados en el pasado mientras el mundo avanzaba. Y espera un momento, sé que esta historia te está impactando tanto, o como a mí cuando la investigué, y si realmente te apasiona conocer la verdad sobre España, esas historias que no te enseñaron en el colegio, esos secretos que cambiaron nuestro destino, entonces necesito que hagas algo. Ahora mismo, dale al botón de me gusta porque este contenido necesita llegar a más personas que quieren entender de dónde venimos. Suscríbete a España Verso porque cada semana destapamos los misterios más fascinantes de nuestra historia y activa esa campanita
esa maldita campanita que muchos olvidan, pero que es crucial para que YouTube te notifique cuando subamos el próximo vídeo. Porque créeme, lo que viene después de este va a volarte la cabeza y no quiero que te lo pierdas. Así que hazlo ahora. Dale like, suscríbete, campanita y sigamos con esta historia que cada vez se pone más intensa. Y ya que hablamos de quedarnos anclados en el pasado, no podemos ignorar la expulsión de los judíos en 1492, uno de los errores económicos y culturales más devastadores de nuestra historia, porque España en el siglo XV es un mosaico de culturas. Cristianos, musulmanes y judíos conviven desde hace siglos, y los judíos españoles, los sefardíes, son parte fundamental de la sociedad. Son médicos, comerciantes, banqueros, científicos, artesanos, forman una clase media educada y próspera que impulsa la economía, pero los reyes católicos Isabel y Fernando, obsesionados con la unidad religiosa, deciden que España debe ser católica y solo católica. Primero establecen la Inquisición en 1480 para perseguir a los conversos. Sospecho, son de seguir practicando el judaísmo en secreto, y luego el 31 de marzo de 1492 firman el Edicto de Granada que da a los judíos 4 meses para elegir convertirse al cristianismo o abandonar España para siempre, y aquí viene la tragedia. Entre 100.000 y 200.000 judíos eligen el exilio, llevándose consigo su conocimiento, sus redes comerciales, su capital. España pierde de golpe una parte vital de su tejido económico y cultural. Los que se van fundan comunidades prósperas en el Imperio Otomano, en el norte de África, en Ámsterdam, y durante siglos conservan el idioma español medieval, el ladino, cantando canciones sobre la tierra que los expulsó, mientras España se empobrece culturalmente y se cierra al mundo. Y lo irónico es que esto ocurre el mismo año que Colón descubre América. España expulsa a los que generaban riqueza mientras apuesta todo al oro americano que terminará arruinándola por la inflación. Pero si la expulsión de los judíos fue terrible, la expulsión de los moriscos en 1609 fue aún más devastadora demográfica y económicamente, porque después de la conquista de Granada en 1492, los reyes católicos prometen a los musulmanes que podrán conservar su religión y costumbres, pero esa promesa dura poco. En 1502 comienzan las conversiones forzosas, los musulmanes se convierten oficialmente al cristianismo, pero muchos siguen practicando el islam en secreto, son los moriscos, cristianos nuevos sospechosos de herejía, y durante más de un siglo viven en un limbo discriminados, vigilados por la Inquisición, nunca plenamente aceptados, y en 1609 Felipe III, aconsejado por el duque de Lerma, toma la decisión final: expulsarlos a todos, y entre 1609 y 1614 España expulsa a 300.000 moriscos, el 4% de la población total, pero en Valencia y Aragón representan hasta el 30% de la población, y son ellos los que trabajan las tierras, los que mantienen los sistemas de riego heredados de Al-Ándalus, los que producen la seda, los artesanos especializados. Cuando se van regiones enteras, colapsan económicamente, pueblos quedan abandonados, los campos se vuelven improductivos, porque los cristianos viejos no saben manejar los complejos sistemas de irrigación. La economía española, que ya estaba tocada, recibe un golpe mortal. ¿Y todo por qué? Por paranoia religiosa, por la obsesión enfermiza con la pureza de sangre. España se suicida demográfica y económicamente en nombre de la unidad católica. Y hablando de autodestrucción, tenemos que mencionar la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1714, porque cuando Carlos II el Hechizado muere sin herederos en 1700, Europa entera se lanza a una guerra brutal para decidir quién se queda con el trono español y su imperio, y los propios españoles nos dividimos. Castilla apoya al candidato francés Felipe d'Anjou, mientras Aragón y Cataluña apoyan al austriaco el archiduque Carlos, y durante 13 años España se destroza a sí misma en una guerra civil con potencias estero. Angeras interviniendo, ciudades asediadas, campos arrasados, hambrunas, y cuando finalmente Felipe V gana e instala la dinastía Borbón, lo primero que hace es castigar a los que se opusieron. Los decretos de Nueva Planta de 1707 a 1716, aboliendo los fueros de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, eliminando sus instituciones propias, imponiendo el modelo centralista castellano por la fuerza. Y aquí sembramos las semillas de tensiones territoriales que llegan hasta hoy, porque en lugar de construir una España unida en la diversidad, se impuso la uniformidad a punta de bayoneta. Y además España sale tan debilitada de esta guerra que tiene que ceder Gibraltar a Inglaterra en el Tratado de Utrecht de 1713, una cesión que 200 años después aún no hemos recuperado. Nos peleamos entre nosotros y los extranjeros se llevan los pedazos.
Pero ninguna vergüenza es comparable a lo que ocurrió entre 1936 y 1939, la Guerra Civil Española, la herida que aún no termina de cerrar, porque España en los años 30 es un polvorín, tensiones entre izquierdas y derechas, entre centralismo y nacionalismos, entre iglesia y secularismo, entre reforma agraria y terratenientes. Y en julio de 1936, un sector del ejército liderado por Franco se subleva contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Y lo que debía ser un golpe rápido se convierte en 3 años de carnicería, 500.000 de muertos, bombardeos de ciudades enteras como Guernica, represión brutal en ambos bandos, ejecuciones sumarias, paseos, checas, y España se convierte en campo de pruebas para la Segunda Guerra Mundial que está por venir. Hitler envía la Legión Cóndor, Mussolini envía tropas, Stalin envía armas y asesores, y los españoles nos matamos entre nosotros con armas extranjeras, defendiendo ideologías extranjeras, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, pueblos divididos, y cuando Franco gana en 1939, comienza una dictadura de casi 40 años, represión, exilio masivo, autarquía que hunde la economía, el aislamiento internacional. Y lo peor de todo es que nunca hubo una verdadera reconciliación, nunca una comisión de la verdad como en otros países, solo un pacto de silencio, y por eso la guerra civil sigue siendo un tema tabú en muchas familias españolas, porque esa vergüenza nunca la procesamos completamente como sociedad. Y en esos años oscuros de la dictadura ocurrió otra vergüenza que preferimos olvidar, la División Azul, porque cuando Hitler invade la Unión Soviética en 1941, Franco, oficialmente neutral, decide enviar voluntarios para luchar junto a los nazis en el frente ruso. Casi 50.000 españoles luchan con el uniforme alemán, y aunque Franco lo vende como cruzada contra el comunismo, la realidad es que soldados españoles participan en una guerra de exterminio, en el sitio de Leningrado donde mueren 1 millón de civiles de hambre, y cuando los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, España queda marcada como régimen fascista, aislada internacionalmente hasta los años 50, excluida del Plan Marshall que reconstruye Europa, y nuestra economía se hunde en la miseria mientras el resto de Europa occidental prospera. Todo porque Franco quiso jugar aliado de Hitler pensando que ganaría. Y si avanzamos en el tiempo encontramos vergüenzas más recientes como la gestión del desastre de Prestige en 2002, cuando un petrolero con 77.000 toneladas de fuel se hunde frente a las costas gallegas y en lugar de llevarlo a puerto para controlar el vertido, el gobierno decide dejarlo mar adentro, y el barco se rompe y contamina miles de kilómetros de costa, destruyendo la industria pesquera gallega, matando fauna marina, y miles de voluntarios tienen que limpiar las playas con sus propias manos mientras los políticos mienten sobre la magnitud del desastre. Es el mayor desastre ecológico de la historia de España. Y la gestión fue caótica, opaca, incompetente. O podemos hablar de la burbuja inmobiliaria que explotó en 2008, cuando la codicia descontrolada, la corrupción política, los bancos irresponsables y la especulación llevaron a España a construir más viviendas que Francia y Alemania juntas. Aeropuertos sin aviones, ciudades fantasma, autopistas que no llevan a ninguna parte, y cuando estalló dejó a millones de familias desahuciadas, una generación perdida de jóvenes sin futuro, y los responsables, los políticos corruptos, los banqueros codiciosos fueron rescatados con dinero público mientras las familias perdían sus casas. Pero quizás la mayor vergüenza de todas no es un evento concreto, sino un patrón que se repite a lo largo de nuestra historia. La incapacidad de aprender de nuestros errores, la tendencia a dividirnos cuando deberíamos unirnos, el aferrarnos al pasado en lugar de construir el futuro, porque España tuvo todo para ser la potencia dominante del mundo moderno, recursos naturales de América, posición estratégica, tradición militar, pero lo desperdiciamos todo. Expulsamos a los que generaban riqueza, nos peleamos entre nosotros. Nos aferramos a privilegios obsoletos mientras el mundo cambiaba. Y cada vez que tuvimos la oportunidad de regenerarnos, de modernizarnos, de reconciliarnos, elegimos el camino fácil de la división y el rencor. Y esa es quizás la lección más dura de estas vergüenzas, que no basta con reconocerlas. Hay que entender por qué ocurrieron para no repetirlas, porque la historia no es solo un catálogo de glorias que celebrar, sino también un espejo oscuro donde ver nuestros errores. Y solo mirando de frente esas sombras podemos construir un futuro mejor, porque España merece algo más que repetir los mismos errores generación tras generación. Merece aprender, crecer, reconciliarse y convertir esas vergüenzas en lecciones que nos hagan más fuertes, más sabios, más unidos. Porque al final, la verdadera grandeza de un pueblo no está en negar sus fracasos, sino en reconocerlos, entenderlos y superarlos.